¿Vale? Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos otra vez a nuestros Hangouts, ¿de acuerdo? Esta semana tenemos la ocasión de contar con Juan Manuel Cruzpillo, ¿de acuerdo? Que es abogado especialista en temas de nuevas tecnologías, es profesor del máster de la Universidad Carlos III, también, de hecho, de nuevas tecnologías, y un montón de cosas más que nos podrá explicar al momentito, porque yo he sido capaz de resumir su currículum y seguro que nos va a explicar cosas muy interesantes sobre temas de marketing, de redes sociales y cómo afecta el derecho a todo esto, que puede ser que a alguien le parezca un poco extraño que el derecho tenga que ver con las redes sociales, pero realmente es así. Juan, buenas tardes. Buenas tardes y gracias ante todo a vosotros por la invitación. Cuéntanos un poquito más de ti. Tenemos un poquito de tiempo para que nos expliques algo más. Intente resumir tú tu currículum, que yo no he podido. Uf, pues vamos a ver, yo soy abogado especialista o intento ser especialista en nuevas tecnologías, propiedad intelectual y todo lo que es protección de bienes intangibles. Tengo un despacho propio en el que bueno tenemos un equipo interesante de profesionales que nos dedicamos a estas cuestiones. Aparte, bueno, pues profesor, como bien has dicho tú, de la Universidad Carlos III de Madrid, del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, de el Instituto Internacional de Marketing con el Abad Oliva, que es el CEU de Barcelona. También colaboramos con la Universidad de Sevilla, total, que ahí donde nos invitan a participar y compartir conocimientos, pues ahí estamos. Y aparte, bueno, pues soy el vicepresidente y director de operaciones, además de abogado del grupo Agencias CRO, que nos dedicamos a proteger la propiedad, bueno, a proteger los bienes intangibles a nivel internacional, a nivel mundial, y bueno, asesora a empresas tecnológicas, etcétera. No sé, es muy difícil hablar uno de sí mismo, ¿eh? Lo dicho, es un honor tenerte con nosotros porque realmente seguramente nos podrás aportar muchísimas cosas. Yo te voy a pasar ahora con mi compañero, con Dani, que será quien te va a dirigir a una de las preguntas que tenemos pensadas para ti hoy, a ver si te podemos poner en aprieto o no. Y sobre todo, a ver si podemos aprender contigo cosas que seguro que será así, ¿de acuerdo? Bueno, pero estará Dani, no dejaros con la miel en los labios. venga, Dani, tuyo es, venga. Un poco complicado, pero nada, Juan, ante todo agradecerte también el que participes en nuestro segundo canal. Recordamos que el primero estaba dedicado al tema de comercio electrónico, al e-commerce, y por ahí vamos a seguir el hilo y te queremos hacer la primera pregunta. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando queremos lanzar un proyecto de e-commerce? ¿Qué hay que tener en cuenta a nivel legal? ¿Qué crees que sería fundamental y en qué deberíamos trabajar antes de crear o de lanzar ese proyecto? Pues verás, lo primero que deberemos de enfocar o que yo recomendaría el enfoque es a qué tipo de negocio, de empresa nos vamos a dirigir. Básicamente, cuando nos preguntan, pues una startup o alguna empresa del mundo físico tradicional quiere abrir página web y abrir la ventana del comercio electrónico, de ese canal nuevo que es el comercio electrónico, siempre tenemos que analizar a qué se dedica la empresa o la tienda que va a colgar su escaparate en Internet para el desarrollo de comercio electrónico. ¿Por qué? Pues porque la normativa que se va a aplicar a cada uno en ese caso va a depender de la actividad en sí misma que se vaya a realizar en la propia página web o en la propia plataforma de comercio electrónico. En el mundo digital o en el mundo online se aplica la misma normativa que en el mundo físico. Aparte, ya toda la normativa propia del canal, ¿no?, de Internet y de servicios de la sociedad de la información, que sería la ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico. Hay que tener mucho cuidado también y analizar a qué
cliente o clientela te vas a dirigir. No es lo mismo tener una plataforma de comercio electrónico solo y exclusivamente enfocada a empresas y a business to business que a un business to consumer, ¿no? Dirigida al consumidor y usuario, puesto que en este caso, en este segundo caso, tendríamos que tener en cuenta toda la normativa prolija y dispar, sobre todo por la competencia autonómica en esa materia, si estamos solo y exclusivamente en territorio nacional, en materia de defensa de consumidores y usuarios, con todos los órganos de control que hay en cada una de las comunidades autónomas y con los que nos vamos a interrelacionar, llegado al caso si hay algún tipo de reclamación. Al mismo tiempo, tendríamos que tener en cuenta si nos vamos a dirigir solo y exclusivamente a un mercado nacional o internacional, ya que estamos en un ámbito pseudo sin fronteras como es Internet, ¿no? Si fuera así, pues tendríamos que tener también en cuenta la normativa propia nacional de los destinatarios del servicio si estamos en materia de consumo y los convenios internacionales en materia de contratación correspondientes, ya estemos en materia de consumo o en comercio con otras compañías, con otras empresas. Al mismo tiempo, toda la normativa publicitaria para el uso de campañas de publicidad, marketing, marketing digital, acciones comerciales, etcétera. La normativa de protección de datos, además, está muy en boga, puesto que ayer por la tarde-noche se dio luz verde y ya parece que, bueno, que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea va hacia adelante, aunque va a entrar en vigor, si se aprueba convenientemente en el mes de enero de 2016, pues en el año 2018. Y todo eso nos va a complicar, o a los que nos dedicamos a esto no nos complica, sino que nos limpia un poco el mercado, todo lo que es la gestión de la protección de datos en las empresas a partir de ese momento. Igualmente, también habría que tener en cuenta todo lo que va a ser la normativa de marcas o propiedad intelectual, si estamos hablando en el ámbito derechos de autor, en el ámbito internacional, donde ahí no se distingue tanto como aquí en España la diferencia entre propiedad intelectual y propiedad industrial. Me refiero sobre todo a marcas, nombre de dominio, etcétera, y esos contenidos que se van a utilizar en nuestras propias plataformas de comercio electrónico, en nuestra página web. Las condiciones generales de la contratación, la venta a distancia, etcétera, etcétera. Es un marco normativo extenso, complicado, aunque de una forma gráfica, bueno, pues se puede visualizar un poco. Lo que pasa es que, bueno, sería cuestión de colgar alguna infografía respecto a cuál es el marco normativo, pero a grandes rasgos podría ser esa actividad. Sí, ojo, muy llamativo, cuidado con la normativa sectorial propia de la actividad que se va a desarrollar. Y la siguiente pregunta, con todo lo que nos has comentado, ¿es normal que una empresa, yo empiezo como total, tampoco va a haber ningún problema, y por qué no tienen que pillar a mí, entre comillas? Perdóname, pero cumplir con la legalidad, ¿a qué nos podemos enfrentar? Perdóname, pero es que te oigo entrecortado. ¿Puedes repetirme, por favor? Sí, ¿me oyes a lo mejor? Sí. En el caso de que un cliente o una empresa diga, bueno, tampoco tengo por qué hacer todo lo que nos estamos comentando, ¿por qué me tienen que pillar a mí? Ahora mismo no tengo dinero, no puedo invertir en este tema. ¿A qué denuncia o a qué multa o a qué requerimiento nos podemos enfrentar? Vamos a ver, ahí diferenciaría, si me lo permitís, dos cuestiones que son interesantes. Una sería todo el tema de la inversión inicial para ese salto a Internet por parte de las empresas, que no es tanto sanción como pérdida de reputación y de imagen, notoriedad en la red, como puede ser pues que no se proteja adecuadamente las marcas, los nombres de dominio, etcétera, etcétera, y no se gestione de una manera adecuada todo lo que va a ser esos activos intangibles a los que estoy haciendo referencia. Básicamente, nombres de dominios propios de interés y cercanos para evitar
competencia desleal o cierto ruido, si me lo permitís, en Internet, utilizando nuestra propia marca o nuestro dominio, y al mismo tiempo todo lo que va a ser la protección de nuestra imagen corporativa y estrategia empresarial. Todo eso habría que protegerlo, puesto que las pérdidas pueden ser tan alarmantes o más estructurales que la propia sanción. Dicho eso, os pongo, si me lo permitís, unos ejemplos, puesto que una imagen vale más que mil palabras. Por ejemplo, no tener en cuenta la normativa de protección de datos puede dar lugar, ejemplo clásico, las cookies, o ejemplo clásico, los formularios de contacto, o para que una tienda online o una página web te remita información. No tener los avisos correspondientes en materia de protección de datos, o si estamos además albergando información en la nube o en proveedores que están al otro lado del Atlántico, con el problema ya comentado, ¿no?, del acuerdo de puerto seguro con Estados Unidos de Norteamérica, puede conllevarnos unos problemas graves porque se entendería que podemos estar haciendo transferencia internacional de datos no autorizada en el territorio de la Unión Europea. Al mismo tiempo, no informar, como he dicho, y recabar los consentimientos de manera adecuada para tratar los datos de carácter personal de nuestros usuarios en nuestras tiendas online o en nuestras páginas web. Puede conllevar una denuncia que es muy sencilla de poner a través de la propia página web del órgano de control, en este caso de España, o de los otros órganos de control, dependiendo en el territorio donde nos estemos moviendo o realizando e-commerce, y que automáticamente, bueno, pues sin que nos demos cuenta o sin estar preparados, nos puede derivar a un requerimiento de información por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y a una inspección. Por lo tanto, una posible infracción de la normativa y una cuantiosa y alarmantes sanciones en materia de protección de datos. Al mismo tiempo, también, cuidado, si estamos moviendo datos o estamos comprando bases de datos para campañas de email marketing y demás, puesto que no toda base de datos está legalizada y no todas las bases de datos tienen consentimientos adecuados para el uso de esa información para envío de información comercial, ¿no?, conocido como spam. También es muy alarmante, y nos lo hemos encontrado nosotros con nuestros clientes, empresas que se dedican a todo tipo de servicios. Se me viene a la cabeza ahora mismo una multinacional que se dedica al mobile marketing, al internet marketing, que recibe una denuncia. Recibe un requerimiento por parte de una agencia de consumo autonómica, pues porque en un ayuntamiento un consumidor y usuario ha puesto una denuncia en la oficina de consumo o de información de consumo por un servicio de un determinado de mobile marketing. En este caso era un servicio de suscripción. Y se nos abre un procedimiento sancionador en una comunidad autónoma bastante alejada de donde se encuentra esta empresa, y nos tenemos que defender en este sentido aplicando la normativa propia de esa comunidad autónoma, porque es la que aplica. Estamos hablando en este caso de una sanción que rondaba entre los 6.000 y 10.000 euros. En el caso de, por ejemplo, no recabar los consentimientos y utilizar los datos de carácter personal de una manera no conforme o no con todas las garantías o con todas las formalidades que nos permitan justificar o demostrar el cumplimiento de la normativa, nos puede conllevar sanciones que pueden rondar, bueno, pues desde los 2.000, que suele ser la imposición, ¿no?, o la sanción mínima que suele poner la Agencia Española de Protección de Datos, a, bueno, pues lo que se nos corresponda, porque son acumulativas. Podemos hablar de 6.000, 40.000, 50.000 euros. Por lo tanto, el problema del mundo digital en una tienda online o en una plataforma de comercio electrónico es que el usuario que se relaciona con nosotros no lo percibimos y no lo podemos tratar de manera directa. Y por lo tanto, lo que hasta ahora en el mundo físico había cierto control a la hora, por ejemplo, de solicitarnos las hojas de reclamaciones y quejas de consumo, por lo tanto éramos conscientes de que se nos había planteado una queja o una reclamación en ese sentido,
en el mundo digital pierde un poco el control. Igualmente con el mundo, con el tratamiento de información, no solamente de rastreo de navegantes a través de las páginas web, con cookies y demás, sino al mismo tiempo pues porque no podemos controlar ni siquiera el usuario que se relaciona con nosotros, la satisfacción de ese usuario y la intención de ese usuario cuando nos visita o nos pone algún tipo de queja, reclamación o denuncia, y por supuesto también tampoco somos conscientes o conocedores del volumen de visitas que puede conllevar. Por lo tanto, el riesgo es bastante considerable. Si a ello le incluimos no atender los requerimientos de la Ley de Servicio de la Sociedad de Información, etcétera, bueno, pues podemos estar hablando también de una sanción que puede rondar entre los 1.800 y posiblemente 4.000 euros, dependerá de cada caso concreto. Por eso a mí no me gusta hablar de cuantías de sanciones, sino en plan general, puesto que va a depender mucho de la casuística. Juan, me gustaría hacerte una pregunta al hilo de un poco una cosa que has comentado. Has hablado de unas fechas, el acuerdo de puerto seguro que hasta ahora se gestionaba entre Estados Unidos y Europa ha resultado, bueno, derogado de alguna manera, ¿de acuerdo? Y ahí entonces muchos clientes nos preguntan qué pasa ahora con las campañas de email marketing, ¿vale? Porque muchos de estos clientes manejaban plataformas que están gestionadas directamente a través de aplicaciones que se alojan en Estados Unidos o en países de fuera de la Unión Europea. Y sé que ha habido cierto sensacionalismo al respecto de todo esto, incluso con noticias poco afortunadas, donde indicaban la prohibición como tal de utilizar algún tipo de aplicación de este tipo. Y tú que sabes de esto realmente más que muchos de nosotros, ¿qué nos puedes decir realmente? ¿Qué hay de todo esto? Bueno, lo primero, gracias por la referencia, porque viniendo de ti para mí es un auténtico placer, ¿no? Vamos a ver, José Manuel, el problema que se plantea con todo el tema del acuerdo de puerto seguro y la cancelación o suspenso de todo lo que conlleva o de las consecuencias de ese acuerdo de puerto seguro, que es más, resumiendo de una manera demasiado simplista, bueno, pues lo que regulaba o autorizaba es la transferencia de datos a Estados Unidos de Norteamérica, siempre y cuando aquellas empresas se hubieran adherido a ese acuerdo. También es cierto que en ese acuerdo básicamente era una declaración de intenciones por parte de esas empresas de que iban a cumplir la normativa de protección de datos y poco más, ¿no? Bien, dicho eso, de un tiempo a esta parte, bueno, hablo de un tiempo a esta parte y puede ser pues 3 o 4 años, éramos pocos los que hablábamos de la problemática de cloud computing y todo lo que eran los servicios de outsourcing en materia de TI o de IT. ¿Por qué? Pues porque ese trasiego de información de un punto a otro, donde en muchas ocasiones el propio titular o propietario de esa información, las empresas no saben dónde está su información, puede conllevar o tiene consecuencias importantes en materia de cumplimiento normativo, en este caso de privacidad. Tiene otras implicaciones interesantísimas, pero que no vienen al caso. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué se plantea? Bueno, pues algunas partes nos atendieron en ese tiempo nuestros requerimientos o nuestras ideas, incluso algunos artículos que se publicaron en algún blog empresarial y del sector, y hicieron sus deberes y de hecho, bueno, pues uno de ellos se ha quedado con toda la gestión de datos de Microsoft en Europa, bueno, de toda la cloud de Microsoft. Por lo tanto, yo creo que el negocio ha salido redondo porque han sabido anteponerse a algo que era previsible y en cierta manera era cuestión posiblemente de tiempo el que se planteara esta cuestión, ¿no? del puerto seguro y las consecuencias de ese trasiego de información a ciertos territorios. Prefiero no personalizar ciertos territorios. Dicho eso, al mismo tiempo se plantea una campaña exagerada quizás del propio sector de impulso del cloud computing y de este tipo de servicios, en el que se atendía más que a los requerimientos normativos al precio. Y de hecho, bueno, pues un sinfín de empresas trasladaron su gestor de correo electrónico a Google. Muchas empresas trasladaron su cloud computing o su almacenamiento de datos a Dropbox,
a Amazon, a Microsoft, etcétera, ¿no? Y pues con todo el escándalo de la NSA y demás, pues se empezó a verificar lo que ya se presentía o se percibía, que era el acceso a cierta información de una manera no demasiado garantista por parte de terceros cuando tratamos o contratamos servicios en esta situación. Dicho lo cual, aunque también es cierto que la agencia, porque cierto entorno, tanto jurídico como sobre todo de la prensa y de los servicios de información, informativos y en el ámbito periodístico, se lanzaba la semana pasada el ultimátum, ¿no?, de la Agencia Española de Protección de Datos en materia de tratamiento de esta información a ciertas empresas de algunos sectores. Si es verdad que han mandado esas cartas o esos requerimientos de información, también es verdad que lo que también comunica la propia agencia a través de su página web es que lo que se está buscando es una solución al respecto. ¿Por qué? Pues porque casi la gran mayoría de los proveedores de este tipo de servicios se encuentran en aquel territorio. Pocos o muy pocos están por aquí y quizá ese sea un gran foco de negocio y una oportunidad de negocio para el ámbito europeo en esa cuestión. Dicho lo cual, ¿qué deberían de hacer las empresas? Bueno, pues revisar sus contratos, intentar recabar confeccionar contratos que cumplan al menos las garantías que se exigen del territorio de la UE, de la Unión Europea, aunque también es cierto que la gran mayoría de los casos lo que existen son contratos de adhesión. Entonces, una posible solución sería buscar proveedores que estén adaptándose al nuevo entorno, al nuevo marco en el que nos vamos a mover, con la suspensión del acuerdo de Puerto Seguro y con la previsible aprobación del reglamento de protección de datos de la Unión Europea. Por lo tanto, buscar proveedores que den ciertas garantías y empezar a olvidarnos de lo que ha existido hasta el día de hoy, que era a ver quién me lo pone más barato sin importarme nada más. Dicho eso, campaña de email marketing, pero entendía que era interesante plantear un poco, encuadrar el tema. Las campañas Vamos a eso ahora. Ah, vale, pues entonces me paro ahí, ¿no? Sí, te paro. Sí, bueno, te quería hablar antes del tema de email marketing, que creo que es algo fundamental de cara a los usuarios o clientes que nos están escuchando. Quería centrarme un poquito en lo que has hablado de propiedad intelectual, del tema de la importancia de las marcas, de registrar las marcas, dominios propios y relacionados, y me quería centrar mucho en el tema de derechos de imagen. Ya hemos escuchado en múltiples ocasiones denuncias que han venido por portales de venta de imágenes, porque la gente ha cogido una imagen y sin más la ha publicado en su blog. ¿Qué nos podías comentar alrededor de este tema? Bien, muy interesante el planteamiento, Daniel, pero quizá el problema es también que hay que partir de una realidad, y es que quizá falte todavía un poco de cultura en materia de protección de propiedad intelectual, o como yo prefiero referirme a ella, como protección de bienes intangibles, y de la necesidad, y no estoy vendiendo, no estoy haciendo labor comercial, sino que es un consejo de amigo y de asesor, no responsable, de utilizar servicios profesionales a la hora de redactar ciertos contratos y a la hora de contratar ciertos servicios. ¿Por qué? Pues porque la tendencia y la práctica real es que, bueno, pues cualquier profesional de cierto ámbito, puede ser el jurídico, entiende que esta materia es otra materia como las tradicionales y deja de lado la especialización técnica y casuística que requiere el ámbito del TI. Por eso quizá hay un uso abusivo de contratos tipo, de copias y pegas y demás, que hacen que, pues, por ejemplo, no se atienda a las responsabilidades de las agencias publicitarias
o de los diseñadores o los creativos a la hora de crear una creatividad o crear una página web o una campaña, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque si no lo cubres de una manera adecuada a nivel contractual, te vas a encontrar una desagradable sorpresa como la que tú comentas. Dicho eso, a mí me gustaría entonces hablar un poco qué contenidos hay dentro del ámbito digital que puede verse, bueno, pues de alguna manera cubiertos o dentro del ámbito de esa propiedad intelectual o de esos bienes intangibles. Por un lado, podríamos hablar de todo lo que va a ser la literatura y contenido literario o de texto dentro de esa página web o de esa campaña, que podrían atenderse como obra literaria o no, determinados supuestos. Por otro lado, todo lo que van a ser las obras audiovisuales, llámese obras cinematográficas, videoclips, filmaciones o imágenes, grabaciones que se vayan a utilizar al respecto. También todo lo que va a ser las creaciones multimedia, ya sean enciclopedias interactivas, diccionarios digitales, videojuegos, etcétera, etcétera. Apps, las famosas apps que están en boga. Todo lo que va a ser el ámbito de la imagen, aunque la imagen viene diferenciando, o en la imagen se diferencian los derechos de autor de la fotografía de los derechos de las personas retratadas, que puede ser, que puede participar en el mismo derecho, en el propio derecho de autor, en la explotación de los derechos patrimoniales de la fotografía. Ojo, que la autoría de esa fotografía irá por propiedad intelectual de la propia imagen. Cuidado cuando se utilicen esas imágenes para campañas publicitarias o destinos comerciales, que se va a requerir el consentimiento expreso de la persona que aparece en esa imagen, si no es un modelo o un profesional de esa actividad, para poder utilizar esa imagen. ¿Por qué? No por temas de propiedad intelectual, sino por temas de protección del honor, la imagen y la intimidad de las personas. No hace mucho tiempo escuchaba a una compañera, además con bastante reconocimiento en el ámbito en el que nos movemos, que hablaba del problema de la protección de datos de la imagen en ciertos ámbitos públicos. Bueno, quizás más conveniente o más correcto sería hablar de la protección de la imagen, el honor y la intimidad de las personas que de la protección de datos cuando hablamos de imágenes en el ámbito público, porque el matiz es importante y no debemos de llevar a engaño o a error, más que engaño a error, a los destinatarios de nuestros comentarios. Dicho lo cual, a lo que tú me comentabas, también habrá que tener en cuenta las obras musicales. ¿Eso qué significa? Pues que en el ámbito digital no solamente hablamos de el contenido en sí mismo, que hay que ver quién es el propietario, no el autor solo, porque el autor ha podido ceder sus derechos de explotación o derechos patrimoniales a terceros y tendríamos que verificar si ese contenido que vamos a utilizar en nuestra campaña se puede utilizar, es libre, no es libre y en qué condiciones es libre, si estamos en el ámbito de Creative Commons o estamos en el ámbito de uso libre de ciertos contenidos que puede estar restringido o que va a requerir ciertas formalidades al respecto o una mera mención, pero que hay que hacerlo. Y por otro lado, si va a estar dentro del ámbito del derecho, del ámbito propietario, ¿no?, de esos contenidos. Y por lo tanto habrá que ver quién los puede explotar, cómo se puede explotar y en su caso solicitar licencia para el uso de ciertos contenidos o, llegado el caso, hasta la transformación, ya que el cambio de soporte, etcétera, etcétera, puede conllevar una transformación del propio contenido. Por lo tanto, habrá que analizar muy pormenorizadamente qué tipo de contenido se va a utilizar, en qué soporte se encuentra o en qué tecnología se está utilizando, qué se va a hacer con esos contenidos para verificar o solicitar o reclamar todos los derechos necesarios o las autorizaciones y licencias necesarias para poder utilizar ese contenido y transformarlo o adaptarlo a nuestro propio entorno tecnológico. Y por último también todo el tema contractual. Hay que tener muchísima precaución a la hora, aunque hay grandes profesionales en el medio, pero a la hora de contratar con agencias publicitarias y creativos para nuestras campañas
de, no solamente a nivel de página web, sino a nivel de campaña de marketing digital o email marketing, o cualquier contenido que vayamos a utilizar que puede estar protegido por derechos de autor. Y una cuestión interesante también es que en el ámbito digital no solamente vamos a estar hablando de contenido cuyo titular o ubicación esté en territorio nacional. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con, a priori, al menos dos grandes ámbitos normativos que van a regular un poco en el que puede estar protegido ese contenido. Uno va a ser todo lo que va a ser el derecho continental de derecho de autor, y por otro lado el copyright, el sistema de copyright propio, el common law o del ámbito anglosajón. Todo eso va a tener que requerir un trabajo especializado a la hora de definir cuál puede ser las consecuencias o no del uso de ese contenido, puesto que el ámbito regulatorio va a ser diferente y las consecuencias del mismo igualmente. No sé si he contestado a tu pregunta o me he enrollado demasiado. No, perfectamente, perfectamente. Al final es lo que pretendía con la pregunta, has acertado de pleno, es reforzar esa falta de interés en el tema de la protección de datos, y sobre todo cuando es tan fácil como coger una imagen de Google, como me decía lo de una alumna, ponerla en la web, porque si está en Google es que es libre, ¿vale? Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque al final, bien por la sanción, bien lo que comentabas antes de la pérdida de credibilidad, de que una empresa pues utilice una foto que no es suya. Date cuenta, por ejemplo, que hasta el otro día se nos planteaba una cuestión que era en un manual o en un contenido didáctico para ciertos cursos, el uso de imágenes de escaparates de ciertas tiendas. Eso puede estar protegido no por uno, sino por un sinfín de derechos de autor, de propiedad intelectual. Entonces, hay que analizarlo, y ellos mismos les llamaba mucho la atención la cantidad de implicaciones que podría conllevar el uso de esa imagen, donde habría intervenido de la tienda en sí, o la cadena en sí, sino los propios creativos de escaparatismo, de imagen, etcétera, etcétera, ¿no? La propia composición. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y entrando en el tema lo has comentado antes, en el tema de email marketing, aquí ya nos vamos un poco de madre, porque hay cantidad de empresas, bien profesionales autónomos, o bien empresas que te pueden venir y dicen, mira, quiero hacer una campaña de email marketing y tengo aquí un archivo con 45.000 direcciones y quiero hacer un mailing a 45.000 personas. Cuéntanos un poquito, antes de decir estáis locos, que es lo que diría mi compañero, vamos a intentar aclararle a ese usuario, que es el usuario tipo, y que con lo que comentábamos antes, hay bastante gente que tiene correos de otras acciones o de otras actividades. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo lo debería hacer? Y lo mismo que te decía antes, ¿a qué se expone en el caso de no hacerlo? Además de la falta de credibilidad y de debilitar la marca. Bueno, pues déjame también además encajonar un poco o encuadrar el tema. No solamente es un problema de imagen o de reputación y las sanciones, sino al mismo tiempo a lo mejor el retorno de esa inversión en la adquisición o licenciamiento o vamos si me lo permitís, captura de esa base de datos para temas de email marketing, pues a lo mejor tiene una reversión o un resultado no satisfactorio, puesto que a lo mejor no está actualizada, los datos son falsos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, has invertido algo que conllevará un gasto más que una rentabilidad en tu acción comercial, ¿no? O de marketing. Dicho eso, vamos a ver. El envío el uso de información personal para el envío de información comercial está perfectamente regulado en la propia normativa europea.
donde, si me permitís, nos vamos a centrar, porque si nos salimos del ámbito europeo vamos a tener unas peculiaridades muy llamativas. Entonces, no es lo mismo, o puede resultar muy interesante lanzar campañas en Hong Kong para ciertas cuestiones, o a través de Hong Kong, o saltar a Estados Unidos, Sudáfrica, o a través de un proveedor australiano, pues para hacer ciertas campañas que no vienen al caso, ¿no? Entonces, dicho lo cual, vamos a centrarnos en España y en territorio UE. El uso de esa información personal para el envío de información comercial requiere un consentimiento expreso del destinatario o titular o propietario de esa información de carácter personal, que no olvidemos que en el ámbito europeo el dato de carácter personal es de la persona de la que emana ese dato. Yo soy el titular de Juan Miguel Pulpillo Fernández, con mi DNI, con mi edad, con mis datos personales correspondientes. Y lo que hago es una cesión de uso para, bueno, pues a la empresa para que me pague la nómina, a terceros pues para que en teoría los servicios gratis de Internet, que no son gratis, sino que conllevan un coste de privacidad importante, pues para utilizar, por ejemplo, el Gmail, etcétera. Entonces, dicho eso, el uso de esa información para ese tipo de finalidad requiere, por un lado, el consentimiento expreso, ¿de acuerdo? O que esa información provenga de fuentes accesibles al público y que se hayan opuesto los destinatarios de esas campañas al uso para finalidad comercial. Dicho lo cual, lo primero que deberemos de visualizar es, oiga usted, me está vendiendo o voy a vender una base de datos para temas comerciales, y necesitaríamos verificar que se tienen o que formalmente constan los consentimientos necesarios para el uso para esa finalidad de esa gran base de datos. Si no es así, tendremos que valorar hasta qué punto bueno, pues, es sucia esa base de datos o no. Al mismo tiempo, también visualizar si esa campaña tiene datos actualizados o no. Es una tarea complicada y ardua, pero que merece la pena hacerla para evitarte problemas y sustos a posteriori. Y al mismo tiempo, cuando utilices ese tipo de base de datos para el envío de información comercial o de marketing, incluir los avisos necesarios en la que se informe de una manera adecuada al destinatario del envío de la titularidad del fichero, de dónde proceden sus datos, dónde puede oponerse al tratamiento de esa información para esa finalidad, o dónde ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación o oposición, etcétera, etcétera. Todo lo que exige la normativa de protección de datos para el tratamiento de datos de carácter personal. ¿El problema cuál es? Pues el problema es que nos aparecen de una manera, bueno, pues casi desbordante, cantidad de páginas web y de usuarios de Internet que venden ese tipo de base de datos. Y entonces el problema de encontrar la ganga en Internet, que aunque se encuentran grandes precios y grandes ofertas, la ganga tampoco existe en Internet. Si hay ganga, cuidado, porque puede haber algo raro detrás y puede ser porque la base de datos no sea limpia o sea ficticia, etcétera, etcétera. Pues lo primero es verificar el carácter del que te oferta la base de datos y bueno, pues qué punto de garantías te da ese proveedor para adquirir o utilizar esa base de datos. Segundo, verificar que se cumplen con los requerimientos de la normativa de protección de datos para el uso para esa finalidad de esa base de datos. Tercero, incluir en nuestros envíos todas las cláusulas y información que nos exige la propia normativa de protección de datos a la hora de enviar envíos o de realizar envíos comerciales sobre este tipo de base de datos, y por supuesto mantener actualizada toda la base de datos en cuanto recibamos cualquier report, tanto de pues no apertura de correos electrónicos o
no contestación o no respuesta a nuestra invitación, porque puede conllevar que no esté actualizado el dato o que estemos molestando al destinatario. Si molestamos al destinatario, y cada vez hay más cultura de ello en nuestro territorio, pues puede conllevar una denuncia en materia de protección de datos por spam, por envío de spam. Y bueno, pues la verdad es que la sanción puede ser importante no solamente por que se utilice el spam como envío comercial, sino también pues porque no se esté atendiendo todos los requerimientos de la normativa de protección de datos y por lo tanto haya una infracción mucho más llamativa, unas infracciones mucho más llamativas que el mero hecho del envío comercial. Dicho eso, al mismo tiempo, si me lo permitís, habría que atender la posibilidad no solo de las cláusulas correspondientes para el envío de esa información comercial, sino si se pueden utilizar por terceros o no, porque en muchos casos se recaban los consentimientos para el envío de información comercial de la empresa o del grupo de empresas o de determinado sector que se detalle de una manera adecuada para que el consentimiento sea válido y tenga efecto, pero no se incluye la capacidad o la posibilidad del uso por parte de terceros de esa información de carácter personal para el envío de información comercial. Por lo tanto, el ámbito del email marketing es muy potente y tiene muchísimo futuro, sobre todo si se enfoca a los nuevos dispositivos y no solamente al PC o al portátil, sino a la multicanalidad y multidispositivo con el que hoy en día nos relacionamos, y si además lo complementamos con toda la tecnología de Internet de las Cosas o de cosas conectadas, puede tener una potencia extraordinaria, pero siempre y cuando se atienda y se garantice el cumplimiento de unos requisitos o unos requerimientos mínimos en materia de protección de datos. No sé si he contestado a la pregunta en sí. Perfectamente. Perfectamente. Me gustaría comentar un punto del tema de propiedad intelectual. El cliente que consume un poco, se le ha copiado una publicación. Te he perdido, Daniel. A ver. Ahora mejor. Vale, imagínate que una persona ha realizado un post, ha realizado una publicación en su blog y ese contenido ha sido copiado y publicado en otro blog o en otro medio. ¿Cómo debería actuar esa persona para reclamar derechos? ¿Hay alguna posibilidad? Estoy hablando de una persona que evidentemente no ha registrado el contenido como propiedad, simplemente lo tiene puesto en su blog. ¿Qué puede hacer? Bueno, pues me río porque uno de los interlocutores de esta charla lo ha sufrido en sus carnes, ¿no? Por ahí iba, y no una vez, ni dos, ni tres. Algunas. Eso pasa por escribir cosas interesantes, ¿no? Bueno. El mundo de las nuevas tecnologías, uno de los grandes problemas que tiene es que mucha gente escribe de mucho y aporta muy poco, o en la mayoría de los casos copia y pega y crea poco o nada. Bien, en el ámbito digital tenemos algo a nuestro favor, que sería la propia publicación y los registros correspondientes en el blog o en la página web o donde corresponda que se haya publicado, queda constancia del tiempo, la fecha, hora en la que se ha publicado. Por lo tanto, ahí tenemos, aunque no se haya registrado el contenido, un punto a nuestro favor a la hora de plantear autorías y tiempo, ¿no? Lo primero, pues como le recomendé a nuestro compañero, fue enviarle un email o una comunicación formal al que ha utilizado ese contenido, posiblemente por error, porque realmente ha querido cambiar el contenido, o simplemente le ha parecido interesante y ha querido crear algo nuevo, aunque se le ha olvidado en última instancia escribir algo, ¿no? Pues en ese caso, enviarle una comunicación formal en el que pues se le haga
partícipe de que, bueno, pues que somos conscientes de que ha utilizado un contenido, que ese contenido tiene un autor y que ese autor no le ha autorizado a utilizar ese contenido. E incluso a lo mejor puede, llegado el caso, puede producirse una situación en la que ni siquiera se requiera o se tenga la intención de requerir una compensación económica, sino el mero hecho del derecho inalienable, moral de autor, a que por lo menos se le cite. Esto lo ha publicado don José Manuel Sanz y me parece muy interesante, yo lo comparto en mi blog. O en base al artículo publicado por José Manuel Sanz, lo tomo como base y a raíz de ahí, bueno, pues yo doy mi opinión sobre el asunto en cuestión. ¿Por qué digo eso? Pues porque si nos metemos en temas ya de mayor calado, entendamos que, por ejemplo, bueno, no se atiende a nuestra comunicación formal y no se retira el contenido o no se hace esa mención de la referencia de la autoría de dicho artículo, lo que habría que empezar a montar es toda la estrategia de reclamación y demanda en materia de propiedad intelectual. Por lo tanto, no sería descabellado pensar pues, en lo apropiado de la intervención de un tercero de confianza o un levantamiento de un acta notarial de lo que se está publicando para ahondar o reforzar nuestra posición y nuestro interés en proteger y defender nuestro derecho de propiedad intelectual. Llegado el caso, si no se retirara o no se atendiera nuestro requerimiento en el plazo correspondiente que le hayamos indicado al captador de contenido no autorizado, pues la posibilidad o la solución posiblemente sea una demanda por vulneración de derechos de autor que ya conllevaría un tema mucho mayor. Tendríamos que entrar en un pleito y en este tipo, bueno, yo soy abogado, pero como abogado raro considero que más vale un acuerdo y realizar tu trabajo de manera proactiva que de manera reactiva. De manera proactiva pareces caro, de manera reactiva eres caro. ¿Por qué? Pues porque de manera proactiva es asumible el coste y de manera reactiva hay que pagar pues todo lo que conllevan los costes y demás de un procedimiento judicial. Pero ya sería a través de un procedimiento judicial. Muy bien, muy bien. Pues mira, pues nada, con esto si José Manuel no tiene ningún punto más. Pues no voy a meter en la conversación porque al final parezco el protagonista de... A mí, si me lo permitís, me gustaría hacer dos reflexiones sobre lo que hemos estado comentando. Si no os molesta o no lo veis, no tenéis inconveniente. Uno, se escucha hasta la saciedad que los enlaces vulnerarían la propiedad intelectual y todo el tema del canon AEDE, etcétera, etcétera. Bueno, hay una sentencia que, pues yo ahora mismo no me acuerdo de cuál es la sentencia, pero sí, el número de sentencia no, pero el caso sí es Benson, que trata sobre el artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, bueno, que repercute directamente en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual española y que trata sobre, bueno, y que aborda la directiva 2001/29/CE de la Sociedad de la Información y Armonización de determinados aspectos de derecho de autor y derechos afines, donde recomiendo la lectura de la misma porque se hace un análisis de lo que se entiende comunicación, acto de comunicación de una obra y que es público. Y lo que viene a abordar prácticamente es una página web que tenía enlaces a ciertos contenidos que se estaban publicando en abierto en otras páginas de internet y se plantea una demanda por el uso de esos enlaces. Y la sentencia lo que viene a decir es que si la página web, recomiendo la lectura porque tiene muchísimos matices y podríamos estar hablando de ella más de 2 horas, pero lo que viene a decir es que si no hay un público objetivo novedoso y un nuevo público,
no hay ese acto de comunicación y por lo tanto no estaría vulnerando en ese caso, en ese concreto caso, la normativa o la directiva de derechos de autor europea y por lo tanto no habría infracción en ese sentido. Creo que es importante puesto que en muchos ámbitos o en muchas campañas o en mucha actividad del ámbito de marketing y del ámbito de Internet se utilizan enlaces de este tipo. Ojo, si enlazamos a una página web de acceso restringido no aplica, porque ahí ya no hay un público como un carácter genérico de público como el que aborda la sentencia, puesto que ya no sería abierto al público en general, ¿vale? Eso es una matización. Y por otra, creo que sería interesante, sobre todo, llamar la atención sobre los riesgos, si me lo permitís, en materia de campañas y del uso de contenido en el ámbito de campañas de marketing digital y derechos de autor. Por un lado hay que tener cuidado con los enlaces a los contenidos, ya he hecho mención a la sentencia de Benson, y por lo tanto habrá que tener muy en cuenta, por un lado, a qué enlazamos, cómo lo enlazamos y si estamos autorizados para ello. Y si en ese caso ese enlace está vulnerando algún tipo de derecho de autor, de derechos de propiedad intelectual o otro tipo de derecho. Por otro lado, el respeto profundo y absoluto a la normativa de propiedad intelectual, sobre todo porque tenemos que percibir que de quien viene ese enlace tiene la capacidad de licenciar o disponer de ese enlace y de los contenidos a los que se está enlazando. Por otro lado, atender también a la compensación al autor por su trabajo. Cuidado cuando estemos tratando directamente con los autores, puesto que la norma protege esa capacidad de compensación al autor por el uso de su obra. Y por supuesto, vuelvo a repetir, como he hecho anteriormente, la coexistencia de diferentes licencias, que en muchos casos no se conocen por parte del sector al que nos estamos dirigiendo, como puede ser el dominio público, como puede ser el copyleft, como puede ser el copyright o el derecho de propiedad intelectual propiamente dicho. Todo ello nos va a llevar a limitaciones en el uso o a requerimientos formales en el uso o a normativas diferenciadas y muy diferentes en determinadas cuestiones a la hora de explotar o de usar esos contenidos protegidos por el ámbito de la propiedad intelectual o el derecho de autor, dependiendo del ámbito en el que nos movamos. Muy bien, Juan Miguel, pues con esas recomendaciones damos por cerrado este segundo canal. Muchísimas gracias por tu colaboración, por tu tiempo y seguro que ha sido muy importante de cara a los usuarios a introducirlos un poco más en este tema legal que, como decías, en el ámbito digital, como que no se le da la importancia que se le debería dar. Muchas gracias. ¿Me permites una última matización? Claro. A una pregunta que me has lanzado tú de ¿qué riesgo hay del uso de ese tipo de contenido en Internet? ¿No? Bien, hay una cuestión que yo normalmente se la transmito a mis alumnos y que es un gran desconocido en materia de propiedad intelectual, y son las medidas tecnológicas respecto a la protección de esos contenidos, a esos activos intangibles y a ese contenido digital que está amparado o protegido por la propiedad intelectual y que es el gran desconocido. Por un lado está esa medidas tecnológicas de protección de la propiedad intelectual y por otro lado las medidas tecnológicas de gestión de los derechos relativos a esos contenidos. ¿Por qué digo eso? Pues porque hoy por hoy es posible en tiempo real, y de hecho nosotros colaboramos con esa empresa y hacemos uso de ese servicio. En 2 horas podemos bloquear cualquier contenido que esté protegido, obviamente si hay formalidad y documentación que acredite esa protección, pero en un plazo en torno a 2 horas
podemos bloquear cualquier contenido protegido por derechos de autor en cualquier parte del mundo. Y en cualquier canal, ya sea YouTube, ya sea Google, ya sea lo que sea, páginas web, etcétera. A través de unos acuerdos y demás, esta empresa o este servicio permite bloquear contenido como tal, ojo, dentro del gran concepto de propiedad intelectual, no solamente es la imagen y el texto, sino que es mucho más, pero que eso requeriría otra sesión como esta para hablar qué es propiedad intelectual, pero que se tenga en cuenta puesto que esas medidas tecnológicas, que es lo que subyace debajo de esa solución, es lo que hace es incluir un código dentro del propio, del propio contenido digital que hace que en el momento en que ese contenido esté online o con conexión a red, se identifique dónde está. ¿De acuerdo? No vamos a poder llegar con esa medida tecnológica al usuario final, pero sí a los nodos de descarga o donde esté alojado ese contenido. ¿De acuerdo? Y se va a poder controlar en remoto, online, estés donde estés, si estás utilizando una copia privada, si ya se ha utilizado o se ha usado de la copia privada y ya son copias no ilícitas de ese contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una realidad que se está utilizando ya y que no solamente es que el tercero o el titular de derechos visualice o acceda a tu contenido por casualidad, como se han malentendido hasta ahora, sino que a través de estas soluciones y de estas medidas tecnológicas que regula la ley de propiedad intelectual y que regula la propia directiva comunitaria y también toda la normativa internacional en materia de derechos de autor y de medidas tecnológicas de protección de derechos de autor o de copyright, se están utilizando y conocen e identifican las vulneraciones de esos derechos. Por lo tanto, cuidado porque por ahí también puede venir algún que otro susto. Gracias y perdón por la interrupción. Nada, perdona a ti por el tiempo que te hemos robado, la verdad es que ha sido muy importante y sí que coge el guante de la charla que habías comentado de propiedad intelectual, de conocer un poco más. Más adelante sí que hablaremos de ello, la verdad es que es un gusto escucharte y aprender un poco más sobre todos estos temas. Un placer, y si no hay ninguna pregunta, no sé cuántos asistentes o oyentes hay, pero nadie se anima a... Parece que ha habido unos cuantos bastantes, ¿de acuerdo? Preguntas no ha habido porque creo que el tema nos ha cogido por sorpresa a todos, es decir, mucha gente en la que, sí, a ver, el tema, mucha gente de la que son clientes y intentan entrar en el mundo digital. Perdona, te voy a echar la bronca, Juan, porque mira la cantidad de notas que he tenido que ir tomando, sobre todo. Vamos, que alguien como tú lo coja en papel y no en un despacho sin papel. Perdona, pero yo soy papel adicto, ya lo sabes. No, te comentaba eso, que hay mucha gente que se mete en el mundo digital un poco sin saber y sin tomar conciencia de muchos aspectos, sobre todo el tema de derecho. Mucha gente, como digo yo, que alguna vez, creo que lo he comentado una vez, que abre un e-commerce como quien antes abría un videoclub, ¿no? Porque no tengo nada que hacer, abro un e-commerce. Y no son conscientes de todas las obligaciones a las que se someten en el momento que uno abre la persiana digital, ¿no? Que es muy diferente que abrir, no es mucho más diferente que abrir una persiana física en una ciudad cualquiera. Es decir, realmente no estamos todavía muy concienciados de lo que tenemos entre manos, sobre todo el tema de propiedad intelectual, el tema de derechos de autor, como estabas comentando, el tema de protección de datos, que es sangrante el uso que se está haciendo de muchas de estas cosas que como hemos comentado, sobre todo el uso de la base de datos que estamos viendo que van y vienen de una forma un poco alegre y no estamos manteniendo las medidas de seguridad que corresponden. Pero creo que con estas charlas, perdona Juan, déjame hablar a mí. Creo que con esta charla, no pasa nada, es una broma. Creo que con esta charla nos ha aclarado muchos conceptos y creo que siempre quedarán cosas por aprender y cosas por saber, porque realmente es un mundo demasiado cambiante, demasiado dinámico. No sé si qué tenías que aportar por última hora,
Juan. No, simplemente, perdona que te levantara el dedo, de la antigua escuela, pero hay mucho negocio, cuidado que hay mucho negocio si se hace bien, alrededor de las bases de datos para temas de marketing y comercial. Cuidado, si se hace bien, hay un gran negocio en ello, pero hay que hacerlo bien. Y por lo tanto, a los usuarios o receptores de esas bases de datos hay que recomendarles que busquen garantías y reputación de quien le ofrece esas bases de datos, y a quien ya tiene su portal web o su tratamiento adecuado y optimizado de datos de carácter personal atendiendo a la normativa y quiere explotarlo como una línea más de negocio dentro de su propia actividad empresarial, que en muchos casos puede superar incluso a su propia actividad empresarial, lo puede hacer, pero cuidado, con garantías. Y permitidme, para eso nos sirve el asesoramiento del modelo del documento de seguridad y hacer LOPD con coste cero o a churro. Exactamente. Eso es una vieja demanda que tenemos todos los que estamos un poco metidos en el sector. Bueno, Juan, como te comentaba Dani, un placer haberte tenido con nosotros. La charla puede dar para no una sesión, sino para varias sesiones, y espero que podamos contar contigo en alguna ocasión más, tocando temas más concretos de lo que hemos hablado. Cuando queráis. Bueno, pues nos despedimos de ti y nos despedimos para hasta el próximo Hangout, que tenemos una pequeña sorpresa preparada para todos y esperemos que sea de vuestro interés. Un saludo y muchas gracias.